Ya, ahora sí que sí. Entonces, como les decía, esta clase está estructurada igual a la del vino tinto. Hay un preámbulo del té verde, así como inserto en el mundo, y después vamos a ir a la parte antioxidante. Partimos como de cultura general, algo más específico. Y nuevamente está tratada igual que el vino, está súper simplificada la presentación, la idea es que no sea tan tediosa, ¿ya? Bueno, ¿qué vamos a hablar del té verde? Lo siguiente. Primero vamos a ver algún historial de la planta. Esto suena como a ficha de algo, pero son los nombres que se me ocurrieron. Vamos a ver datos económicos. No sé si son datos económicos, más bien geográficos. Por ahí sí pueden ser geoeconómicos, quizás. Eh, Vamos a ver un poco el proceso de obtención del té de la planta como tal. Ya vamos a ver la química del té verde, las propiedades, un resumen, y sería. En el caso que no alcance a ver toda la materia, se las dejo la presentación obviamente a disposición de ustedes, como ha sido siempre la dinámica del curso. Entonces, vamos a ver un poco aspectos generales de la planta, vamos a ver un poco de la taxonomía. Bueno, todos los test vienen de la misma planta, que es la Camellia sinensis, y sinensis lo que dice es, si lo tradujéramos literalmente, así como al español, sería de China, Camellia de China. De hecho, la planta es originaria de esa zona. Bueno, su reino es el reino de las plantas, su subreino de las plantas verdes, obviamente, su infrarreino son plantas terrestres, su superdivisión es embriófita, su división es traqueófita, que son plantas vasculares, su subdivisión es espermatofitina, es decir, que son plantas con semillas fanerógamas. Su clase son Magnoliopsida, su superorden es Asteranae, su orden es Ericales, su familia es Teasae, que es la familia del té, el género es la Camellia L, que es el té, y finalmente la especie es la Camellia sinensis. Aquí la gente de biología, si es que hay alguien de biología, sabe un poco más que yo de esas clasificaciones. Yo ahí me meto en terreno un poco, soy ignorante un poco en esa parte. Y ahora vamos a hablar un poco de la descripción de la planta, ¿ya? Bueno, la planta es un arbusto que mide entre 1 a 9 metros, ¿sí? En general lo que se hace para el cultivo de té es que su crecimiento no sea más allá de 2 metros, ¿sí? Y son las hojas las que permiten hacer entonces, o se hacen para elaborar el té, ¿ya? Tengo música de fondo para que vean, ¿sí? Bueno, la hoja mide alrededor de entre 4 a 15 centímetros de longitud y de 2 a 5 centímetros de ancho. Es bastante grande la hoja del té, ¿sí? La planta tiene una flor bien bonita, característica, ¿ya? Ahí sale la composición un poco característica en cuanto a dimensiones de la flor. Lo que sí es llamativo es que son blanca amarillenta, ¿sí? Y después vamos a hablar un poco más de la semilla del té, que son semillas centimétricas y de color pardo. No son más grandes o mejor dicho, son menores a 2 centímetros, y un poquito más grandes de 1 centímetro. O sea, son chiquititas las semillas del té, ¿ya? Ahí falta un punto, acabo de encontrar al final. Ahí está la planta. Esta es la planta. Estos son, aquí se pueden ver los bordes que tiene como dentado, por decirlo de alguna manera. Es una camelia, entonces, como le dije yo. Y aquí sale, por ejemplo, una descripción de la composición de la hoja de la Camellia sinensis, pero estas son de la zona de Assam. ¿Por qué sale especificada la zona de Assam? Porque las condiciones geográficas le cambian o confieren ciertas propiedades al té diferentes, obviamente, a otras zonas donde se cultiva té. Vamos a ver también donde hay mayores cultivos. Pero fíjense bien, datos súper específicos. Las hojas contienen un 22% de polifenoles, que son los responsables de la capacidad antioxidante, un 17,2% de proteína, 4,3% de cafeína y 27% de fibra cruda, además de otras sustancias como almidón, azúcares reductores, pectinas, extracto de éter y ceniza, ¿ya? Se informa, y aquí esto puede ser diferente según quien lo informó, por cada 100 gramos la hoja contiene 293 calorías. ¿Por qué digo se informa? Porque hay algunos otros que dicen que contiene 298 calorías, 303 calorías, entonces hay una pequeña variación. Yo diría que están probablemente todas dentro del más menos, ¿ya? Contiene 8 gramos de agua, 24,5 gramos de proteína, 2,8 gramos de grasa, 58,8 gramos de carbohidratos totales,
8,7 gramos de fibra, 5,9 gramos de ceniza, 327 miligramos de calcio, 313 miligramos de fósforo, 24,3 miligramos de hierro, y así seguimos sucesivamente hablando. Incluso tiene hasta ácido ascórbico, ¿ya? Perdón, y además tiene 2.700 microgramos de equivalente de beta-caroteno. O sea, tiene una composición bastante diversa la hoja de té, ¿ya? Aquí está la hoja de té, la imagen no es de muy buena calidad, me perdonarán esto, y tampoco sé si su procedencia es tan eh, válida, pero era lo que me encontré que se acercaba un poco a lo que necesitaba para este caso. Y entonces nosotros lo que nos vamos a encontrar, bueno, aquí siguen hablando un poco más de otras características que están presentes en la hoja, pero lo importante es ver que, por ejemplo, los sólidos dentro de la hoja son más o menos del 20 al 25%, y aquí podemos definirlo o clasificarlo en función de su solubilidad. Por ejemplo, aquellos que son solubles tenemos las catequinas, y de estas vamos a hablar mucho rato en este caso, porque las catequinas son las que confieren la capacidad antioxidante. Tiene aminoácidos, tiene cafeína, tiene sacáridos, minerales, pectina, vitaminas B1, B12, fósforo y no sé qué más, tiene saponina, fluoruros y flavonoides, ¿sí? También tienes otros que no son solubles en agua, pero son solubles en aceite, como por ejemplo el caroteno, la vitamina E y la clorofila, y otros que no son solubles en aceite, pero que tampoco son solubles en agua, como la celulosa y proteína. O sea, si vemos a grandes rasgos, la hoja es bastante rica en diversos componentes y tiene esto, perdón, esta cosa que o esta característica de que tiene catequinas. Aquí sale catequinas aisladas de los flavonoides, de los polifenoles, pero es porque la catequina es uno de los que tiene. Hay varios, yo diría que 4 son los más importantes, 4 o 5, lo que les confieren esto. Fíjense bien que acá también habla de que, lo dice por aquí, ácido vitamina C, dice que el ácido ascórbico presente en la hoja fresca se destruye al hacer té negro. Ahí vamos a ver que entonces dependiendo del grado de oxidación del té son sus propiedades, y por eso más bien hablo del té verde y no del té negro. Todos los té tienen propiedades antioxidantes, sí o sí, pero el que tiene mayor propiedad antioxidante lejos es el té verde. Ya, ahí está la planta como tal, ahí están las flores. Se suponía que esto era de alta resolución, pero no era tan así. Parece que en el corte, con la expansión se ve feo, se ve fea. Fíjense bien que está la flor, el centro de la flor es amarillenta y sus pétalos son más bien blancos. Bastante bonita. Y ahí está el fruto, fíjense bien, ahí está el fruto del té verde, que vimos que era, bueno, en este caso está verde el fruto que lo compone. Ahí está la semilla. Esta es la semilla, esto no mide más allá de 1,5 centímetros, y ese es el color característico que tiene su semilla. Vamos a ver ahora datos económicos de la planta, quienes son más bien datos económicos no de la planta, sino cuáles son los principales productores y consumidores de té. Y aquí hay algunas cosas bien interesantes. Fíjense bien que, se me olvidó qué gráfico era. Aquí está. Este debe ser el gráfico de los principales productores de té. Y las zonas de China, en el color verde más intenso, están los principales productores de té, está China e India. Por lejos, los principales productores de té. Y no sé si se observa, bueno, lo que está en gris son o no información disponible o simplemente no alcanzan a ser considerados productores mundiales. Fíjense bien que Brasil también produce té, pero Argentina me llama mucho la atención que produce bastante té, incluso en otras zonas cercanas a donde está la mayor producción mundial, ¿ya? Pero China por lejos es el que más exporta té. Si vemos ahora esto dentro de los consumidores de té, fíjense bien que el país que más consume té, esto estaba en... Se me olvidó la unidad, no la coloqué. Toneladas debe ser, o kilogramos, no me acuerdo. Ya, lo averiguaré y lo colocaré después en la presentación. Es Turquía, el principal país que consume té es Turquía. Esto me llamó mucho la atención, yo pensaba que podía ser China, pero si ustedes buscan China, China no es el que más consume té. Después tenemos Ireland, ya sabemos, Irlanda, Reino Unido, bueno, se sabe que Reino Unido consume mucho té, de hecho hay variedades que ellos tienen propia, Rusia, y por ahí, fíjense bien, yo diría entre los primeros 15 lugares está Chile. Chile es un gran consumidor de té.
principalmente son consumidores de té negro. El té verde no se consume tanto, pero sí hoy en día ha aumentado la importación de té verde en Chile y ha ganado un terreno un poco más importante. Fíjense bien que China está por debajo de los consumidores de té. Yo busqué estos datos mil veces y es verdad que estaban así y en todos lados salía lo mismo. Así que dije yo, wow, pensé que China, por su potencial de consumir, era uno, o sea, de producción era uno de los principales que también podía consumir y no. Llamativo. Y aquí está, la imagen es muy mala, lo siento. ¿Cómo se consumen? Estos datos son antiguos en todo caso. Esto de acá creo que son del 2013 y esto también. No encontré así una información muy fresca con estos datos. Fíjense bien que los principales países donde se consume té negro está Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Rusia. Después donde se consume té verde está esta zona ya de países asiáticos. Y después vemos que, por ejemplo, en países como Brasil, México y gran parte de la Unión Europea vemos consumos de té frutales y herbales. Y otros tipos de té se consumen más bien en África. ¿Qué otros tipos de té? Aquí yo no sé si esto está hablando más bien de té eh, tal como té Camellia sinensis o hay un té que se le llama roibos es que no me equivoco, que se le llama té roibos, pero no es un té, no es una Camellia sinensis, es otra planta que se consume mucho en África, también es una infusión que también tiene propiedad antioxidante, de un sabor muy dulce, ¿no? De hecho, muy aromática, parecía en ese caso al té, pero no sé si apunta a eso, ¿ya? Este diagrama, ¿no? Esta distribución. Si fuera en el caso solamente de té, está hablando, no especifica qué otro tipo de té. También encontré que hay otros diversos tipos de té. Está el té blanco, está el té rojo, y por ahí les voy a explicar alguna cosa que ocurre con el té rojo. Está el té amarillo, y me parece que esos son todos los tipos de té. Ya, vamos a ver cómo se obtiene un poco el té de la planta, y para esto voy a ver un pequeño video, dura más o menos 6 minutos el video, creo. Esto es un cultivo tradicional. ¿Por qué cultivo tradicional? Porque se ha demostrado, y estoy ya un poco adelantando, que lamentablemente cuando nosotros compramos té estamos habituados generalmente a utilizar el té que viene preparado, el que viene en bolsa, e incluso el té que está en polvo. Pero se ha demostrado que esos tés son de más baja calidad que consumir el té en hoja. El té en hoja es mucho más rico. Obviamente, también hay una producción industrializada de la hoja del té, pero hoy en día hay mucho consenso de procurar que los cultivos sean orgánicos, que sea no manipulación por máquina, etcétera. O sea, yo diría que hay un boom importante con respecto al té. Bueno, no lo mencioné porque viene más adelante. El té es una de las tres principales bebidas que se consumen en el mundo. Las otras son el café y el otro el cacao, que aquí no se consume mucho. Bueno, vamos a ver el pequeño video. A ver si
Y ahora ya ellos calientan la hoja a ciertas temperaturas para remover el agua, ¿ya? Fíjense bien que está controlado, no sé, a 300 grados me parece que la temperatura. Y ahí está el té, y ahí está un poco más preparado. Y después dice que se deja descansar por el resto de la noche y ahí lo van a tener en esta especie de manta que lo tienen cubriendo cuando no tenga contacto con el suelo. Me voy a adelantar porque el proceso es bien bonito. Para consumir. Bueno, y ahí está un poco cómo se hace el té de manera tradicional. Este video está editado, obviamente, pero es más largo. Ah, gracias, Matías, por decirme que se escucha el audio. No lo había visto. Esto es de una plantación o cultivo de China, ya esto es tradicional por si acaso, así que es muy, muy bonito. Ya, vamos entonces. Vamos a hablar un poco del procesamiento del té. Los principales té que se obtienen son el té verde, el té oolong y el té negro. Y la diferencia que tienen los distintos té es que el té verde no está fermentado, el té oolong está parcialmente fermentado y el té negro está completamente fermentado o oxidado, como se le dice principalmente. ¿Ya? Ahora, la forma y el procedimiento depende de la zona y por eso entonces podemos decir que hay una serie de categorías intermedias de té, distintos tipos de té verde, distintos tipos de té negro, de té blanco, etcétera. Entonces no podemos llegar y yo diría que estas son las grandes características que hay o las grandes clasificaciones, pero dentro de ellas hay una subclasificación bastante importante, ¿ya? Entonces, fíjense bien que además se pueden agregar dos subcategorías a la clasificación, una que es el té blanco que está levemente fermentado y aquí está el té puer que es post-fermentado. E incluso no sale el té amarillo. Yo el té amarillo lo conozco muy poco. Es un intermedio entre el té blanco y el té verde. Entonces, como les digo, son más o menos no son tan tajantes las clasificaciones en cuanto al procesado, ¿ya? ¿Cuál es el procesamiento que tienen, o el proceso que ocurre? ¿Cuáles son las etapas? La primera etapa es la cosecha. Ustedes pueden hacer clic. Esto no me funcionó. Ahí está. Dice, delicada selección y recolección de hojas y brotes que se hace a mano. Está el marchitado, que es la eliminación cautelosa de parte del agua contenida en la hoja para lograr mayor concentración de extracto en sus células. Ustedes pueden leer después la descripción completa. Después viene el cuarteado, que es el movimiento de las hojas sacudidas para asegurar un marchitado parejo. La fijación, que es el tratamiento de calor para evitar la oxidación, principalmente de los tés verdes y conservar su color. Ya, no todos los tés tienen el mismo procesador, pero diremos que estas etapas son las más comunes. Después viene la fijación, que nuevamente, aquí parece que hay un error. No, pues fijación, en donde que es para evitar que los tés verdes se sigan oxidando. Está el enrulado, que la hoja busca su forma final, se rompen las celdas de la hoja y se traen sus extractos, ¿ya? Sigue esta etapa, después viene la oxidación, que dice que es donde comienza a trabajar la enzima polifenol oxidasa, que reacciona con el oxígeno y provoca que las hojas de té tomen su color marrón, si es que si es que habláramos del té negro. Después viene la fermentación, en donde vamos buscando o se buscan las condiciones óptimas de humedad y temperatura.
Después viene el secado propiamente tal que lo vimos, donde se seca y el té logra niveles mínimos de agua en alrededor del 2%. La clasificación en donde se van seleccionando la hoja en función de su tamaño, eso es y dependiendo del tipo de función que usted quiere, y finalmente el envasado, ¿ya? Que es el proceso en donde usted finalmente lo va embalando de la mejor condición para que se conserve fresco, seco y protegido de la luz. Acá hay un resumen de todas las etapas, las mismas que yo nombré, lamentablemente está en inglés la imagen, y dependiendo del té son los procesos que ocurren. Yo les dije que habían 10 procesos, los que vimos recientemente, pero dependiendo del tipo de té, si es negro, rojo, eh, verde, qué sé yo, son los procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunos se van secando y otros no se secan, algunos pasan se fijan a través de vapor, qué sé yo, y otros no, entonces pueden ver que hay distintos procesos, ¿ya? No voy a entrar en detalle solamente para que vean que, por ejemplo, para obtener el té verde, no se pasa por la oxidación, sino simplemente se pasa por fijar la hoja para que no se oxide y después se enrolla, se forma y se seca. ¿Ya? Y hay otros simplemente como por ejemplo el té post-fermentado, donde sigue el mismo camino del té verde, pero después se deja que se añeje naturalmente y se hace otro procedimiento. Y así hay otro, por ejemplo, en donde, por ejemplo, el té amarillo, podríamos decir que se alteran algunos procesos del té verde. Fíjense bien que no está, que dice aquí forming, ni está el soltering. Ustedes si pueden buscar qué significa cada cosa, sería bastante interesante, pero en realidad no es el principal objetivo de la clase, solo ver que para lograr estas variedades de té hay diferentes procesos. Y ahora sí entramos al terreno que sí me manejo yo, que es la química del té verde. Vamos a hacer un poco de preámbulo con respecto a esto. Bueno, yo les dije que el té verde está dentro de una de las tres principales infusiones que se toman dentro del té, o brebajes que se toman, no alcohólicos obviamente, que se toman dentro del consumo humano. Y los registros históricos dicen que por lo menos ya existe cultura o registros de que los chinos lo tenían hace más de 3.000 años atrás, ¿sí? Se toman en bastantes países, perdón, y desde la literatura antigua se ha reportado que tiene beneficios para la salud y diversas enfermedades. Vamos a ver si eso es verdad, eso es solamente lo que están en los manuscritos antiguos. Como les dije, el té se puede dividir en función de los tipos de fermentación que tiene en té verde, té oolong y té negro. Aquí les voy a aclarar inmediatamente. Oh, ahí hay un error. Eso está malo, eso no va ahí, eso es del diseño. Yo les dije que tenía bife la presentación. Nosotros, lo que me quedó claro es que nosotros conocemos el té negro acá en Occidente, pero en Oriente, en China y en esa zona, le dicen té rojo, ¿ya? Y ellos hablan de té oolong o hablan de té oscuro, pero es otra variedad de té. Ellos no hablan de té negro en China, ¿ya? Entonces, de repente hay ciertas confusiones con los términos. Yo también hablé de la polifenol oxidasa que está contenida en el té y es una enzima termolábil, es decir, que a ciertas temperaturas funciona, ¿sí? Dice que a medida que aumenta la temperatura se reduce la actividad de esta enzima. Y obviamente dice, la actividad de esta enzima se reduce mediante el calentamiento con vapor durante la fermentación y por lo tanto el té verde contiene más compuestos polifenólicos, es decir que ya vemos que ya en el proceso el té verde gana en cuanto a estos compuestos polifenólicos, ¿sí? Además, esta característica de que el té verde no esté tan oxidado, no sea completamente oxidado y fermentado como el té negro, ya le confiere entonces mayores propiedades antioxidantes del té verde que el té negro. Igual el té negro las tiene, pero en menor medida, ¿sí? Y sí está reportado que hay polifenoles del té que son antioxidantes eficaces para combatir ciertas enfermedades y eliminar radicales libres. Y además regula otras actividades de manera indirecta como actividad antioxidante. Es decir, que sí hay información que avale que el té verde es un buen antioxidante. Bueno, recordando un poco lo que hablamos en clase, nosotros hablamos detenidamente sobre los flavonoides y nosotros vimos en general que los flavonoides tenían estas estructuras compuestas por dos anillos bencénicos, que son el A y el B, y un anillo que puede estar o no presente, y por eso sale la parte roja destacada, que puede estar o no
que puede ir variando, que es el anillo C, y en donde encontramos distintas familias, dependiendo de cómo cambia la conformación del anillo C. Entonces tenemos la isoflavona, y ustedes pueden ver en rojo el cambio estructural, la flavona, la flavanona, las chalconas, los flavanoles, perdón, las flavonoles, los flavandioles, tiene que ver con esa sustitución, y la antocianidina. Entonces, y hay otras más, pero no vamos a entrar más en detalle. Sí hay reportados 6.000 tipos hasta el momento de flavonoides. ¿Qué tienen que ver los flavonoides? Bueno, son dentro de los compuestos polifenólicos que incluyen té. El té tiene principalmente flavonoides, flavanoles, ácidos fenólicos y otros, ¿sí? ¿Cuáles son los flavonoides presentes en el té? Son 4 los flavonoides presentes en el té. Son la epigalocatequina 3-galato, y esa es su sigla, EGSG, la epicatequina 3-galato, ESG, la epigalocatequina, EGC, y la epicatequina, además de la catequina, ¿sí? ¿Cómo se ven estos? Acá están. Fíjense bien que son todos polifenoles o flavonoides. Cuando hablamos de polifenoles, tiene que ver de la cantidad de grupos hidroxilos que tiene. Por eso son polifenoles, y flavonoides tiene que ver con esta familia o con estas distintas variedades estructurales. Fíjense bien que son todas variantes. Bueno, aquí vamos a ver que hay 2 clasificaciones dentro de ellas, subclasificaciones que tienen que ver con esta zona. Y vamos a encontrarnos entonces con la catequina, que tiene 5 grupos hidroxilo, la epicatequina, que tiene también 5 grupos hidroxilo. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes pueden observar entre la catequina y la epicatequina, tiene que ver con que, por ejemplo, este hidroxilo está hacia atrás, y en el caso de la epicatequina está hacia adelante. Esa es la única diferencia, es decir, son isómeros no geométricos, son isómeros, sí, podríamos decir geométricos, o estereoisómeros, mejor dicho. Sí, porque hay una desviación con respecto a la luz polarizada. Lo mismo ocurre acá, ¿ya? Estos están proyectados hacia atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las catequinas? Bueno, yo les dije que hay 2 efectos, uno que es directo, que son efectos directos como antioxidantes, en donde encontramos un primer efecto que tiene que ver con como atrapador de radicales libres. ¿Y por qué ocurre este efecto de atrapador de radicales libres? Porque, como les dije, tiene muchos grupos hidroxilo. Usted me va a decir, pero ¿y qué tiene que tenga mucho grupo de hidroxilo? También les dije que tenía anillo aromático. Aquí están los anillos aromáticos. ¿Qué es lo que ocurre? Al estar estos anillos aromáticos, existe lo que se conoce como resonancia, y esta resonancia atrae los electrones del oxígeno. Y estos pueden entrar en resonancia con este grupo, ¿ya? Con este grupo se pueden deslocalizar los electrones sin compartir el oxígeno sobre el anillo aromático, lo que conlleva entonces que este hidrógeno sea lábil. Lábil significa que se puede sacar rápidamente. Y como se puede sacar rápidamente, cuando hay presencia de lipoperoxidación, que son estos radicales de membrana, lo que ocurre es que estas moléculas de catequina pueden entregar este hidrógeno y parar la lipoperoxidación. Por lo tanto, no se destruye la membrana lipídica. Además, tienen otro efecto. Pueden quelar metales como el hierro, el calcio también lo pueden quelar, debido a la presencia de estos grupos hidroxilo, y se forma esta especie, este complejo. Y por lo tanto, si ustedes recuerdan, el hierro es parte o impulsa o cataliza, mejor dicho, la reacción de Fenton. Por lo tanto, el té, y que uno de los productos de la reacción de Fenton es el radical hidroxilo. Entonces tenemos otro efecto acá. Además tiene efecto indirecto como antioxidante, induce a enzimas antioxidantes como la SOD, la GSH y la catalasa. Tiene inhibidor de enzimas prooxidantes como la NADPH oxidasa, la lipoxigenasa, la santina oxidasa, la nitrógeno, nitric oxide sintetasa, la óxido nítrico sintetasa, las COX. Y además tiene efectos respecto a señalización con el estrés de vías de señalización, como puede ser el TNF-alfa, el activador de la proteína 1 y otros factores más. Esta zona yo diría que es mucho más biológica y compleja, no me voy a meter mucho, la voy a nombrar de manera muy general. Y esta, la de acá, la que tiene que ver con efectos directos, sí la voy a hablar un poco más. Bueno, ¿qué son las catequinas? Dentro de las catequinas que encontramos del té verde,
o dentro de las catequinas que componen el té, la epigalocatequina-galato representa el 59% del total de catequinas, mientras que la epigalocatequina representa el 19%, la epicatequina-galato representa el 13,6%, y la epicatequina el 6,4%. En cuanto a su resistencia a la oxidación, la que menos se oxida es la epigalocatequina-galato, de manera similar la epicatequina-galato y en menor medida las demás, ¿ya? Y la catequina y la epicatequina son las que más fácil se oxidan, ¿sí? Ya les dije que la cantidad de de grupo hidroxilos presentes en la estructura sí determina la capacidad antioxidante de estas moléculas. Y además la capacidad antioxidante depende de la estructura molecular, obviamente, de las condiciones de partida y el microambiente del medio de reacción, ¿sí? Además, el té contiene otros derivados de fenol y análogos de polifenol en el té, como la quercetina, el canferol y la miricidina, ¿ya? Entre otros. Si seguimos hablando entonces de las catequinas, lo más importante acá es que estos polifenoles del té son sensibles al pH y las propiedades son estables en condiciones de pH bajo. Obviamente, en presencia de ácidos fuertes, alcalí fuerte y radiación de luz fuerte y altas temperaturas se deterioran fácilmente. Fíjense bien que en general el té viene protegido de la luz o hay que protegerlo de la luz para prevenir entonces que se siga descomponiendo sus polifenoles. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de propiedades de manera muy general del té y vamos a hablar un poco de esta actividad antioxidante que tiene el té. Entonces, a grandes rasgos, dice, puede aumentar los niveles de catalasa sérica de rata, la glutatión peroxidasa y superóxido de dismutasa, después van a ver por qué habla de rata, y pueden reducir la producción de malonaldehído. ¿Ya? Además regulan el sistema oxidorreductasa, mejoran la capacidad antioxidante del cuerpo y previenen el electrooxidativo causado por infecciones bacterianas y daño intestinal. Además pueden restaurar los niveles de proteína total sérica, el factor de necrosis tumoral alfa, que es el TNA-alfa, y de la caspasa 3 en el hígado de ratas con hepatotoxicidad inducida por azatriopina. Protegen contra las lesiones hepáticas en ratas a través de mecanismos antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos. ¿Ya? Además, se ha demostrado un efecto terapéutico con la combinación de polifenoles del té y otros fármacos. Hay un efecto sinérgico. Yo he hablado varias veces del efecto sinérgico. Por ejemplo, en asociación con taurina puede reducir el nivel de lipopolisacáridos en rata y proteger el hígado. ¿Ya? Asimismo, alguna vez hablamos de este antioxidante, del Troloc, que era un análogo soluble de la vitamina E, puede inhibir las mutaciones genéticas, el desprendimiento de bases y la rotura de la cadena de ADN causada por el exceso de radicales libres. Los efectos sinérgicos que tiene el té tienen una secuencia de actividad que va en este orden: epicatequina, epicatequina-galato, epigalocatequina-galato y epigalocatequina. ¿Ya? Parece trabalengua los nombres, pero mejor les digo EC, SG, EGCG y EGC. Además, se ha demostrado que la ingesta de ellos retrasa el envejecimiento y ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer y enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, entre otras. Los mecanismos por lo cual actúa principalmente el té va por dos mecanismos, ya que son el aumento de la actividad de enzimas antioxidantes, lo que implica en algunos casos la inhibición de la peroxidación lipídica y la captación de radicales libres en sinergia con otros nutrientes, ¿sí? Y además la capacidad de quelar metales. Ahora, si hablamos de los mecanismos propiamente tal que tiene el té, yo también lo dije alguna vez, nos encontramos con que o las catequinas del té, vamos a ver que estas principalmente en el caso de por ejemplo, de detener la lipoperoxidación, actúa más bien por la transferencia de un átomo de hidrógeno, que es el mecanismo HAT, Hydrogen Atom Transfer, y en algunas otras ocasiones recuerden que a veces actúa por el mecanismo SET, Single Electron Transfer, que simplemente es la transferencia de un electrón y después la del protón. Puede actuar entonces por ambos mecanismos antioxidantes, que los vimos al comienzo del curso, yo diría tercera clase quizás. A grandes rasgos, vamos a hablar de la acción directa que tienen los antioxidantes.
Yo les dije que reaccionan con los ROS para formar radicales de oxígeno fenólicos relativamente estables, así eliminando los radicales libres. Vuelve a formar radicales libres, pero esta vez estos radicales libres son poco reactivos y son fácilmente metabolizables por el cuerpo, entonces no hay problema de que se generen estos nuevos radicales libres centrados en oxígeno. Y además, yo les dije, o lo mencioné, que había esta deslocalización sobre el grupo, perdón, sobre los anillos bencénicos que atraen los electrones de los OH o del oxígeno principalmente, dejando lábiles los hidrógenos. A mayor cantidad de hidrógeno lábil, mucho más fuerte va a ser su opción, mucho más importante va a ser su opción antioxidante. ¿Ya? ¿Qué más? No, eso ya son detalles que son innecesarios. Sí, esto sí es importante. Lo que les decía y se los mostré anteriormente en la imagen que vimos antes. Esta deslocalización que tiene este anillo atrae estos electrones. Estos dos hidrógenos pueden salir. Ahora, si tenemos un tercer hidrógeno mejor, o un grupo de hidroxilo mucho mejor, todos son atraídos, se pueden deslocalizar, ¿ya? Y por lo tanto, y estos también tienen el mismo efecto, obviamente, pero son estos los que principalmente salen, se puede calcular qué tan lábiles son, y lo que les digo yo, se genera un nuevo radical, fíjense bien que aquí en la estructura se genera este radical centrado en oxígeno, pero este radical es mucho, mucho más estable porque está estabilizado por la resonancia que se presenta acá, y además, al generarse este radical, se ha detenido porque se transfiere un hidrógeno al radical de membrana, claro, y por lo tanto se detiene la lipoperoxidación, ¿sí? Entonces eso es muy, muy eh, importante. Esa es la acción directa. La acción indirecta tiene que ver con que ayuda a activar y regular enzimas antioxidantes como la SOT, superóxido de dismutasa, la glutatión S-transferasa y otras similares, ¿sí? Porque es importante, por ejemplo, que ayude a promover la expresión de la glutatión o de la glutatión peroxidasa, porque esta glutatión peroxidasa ayuda a eliminar el peróxido de hidrógeno. Y si ustedes recuerdan, en clases pasadas dijimos que si bien el peróxido de hidrógeno no es un radical libre, sí es una especie reactiva de oxígeno, y es la especie reactiva de oxígeno más importante a nivel biológico, porque de ella sale el radical hidroxilo, peroxinitrito, superóxido, y otras más. Es decir, que si paramos el peróxido de hidrógeno, paramos esta cadena de formación de radicales libres descontrolada, lo que es súper importante. ¿Ya? Además regula otras enzimas, por ejemplo, como la glutatión reductasa, que es una enzima clave en el proceso de oxidación del glutatión, y la glutamilcisteína, que es la enzima que limita la velocidad en la síntesis de glutatión. Es decir, que sigue siempre promoviendo, y esto se debe principalmente a la epigalocatequín galato y a la epicatequín galato, si me equivoco en los nombres, lo vemos después porque ya a mí ya a esta altura se me confunden. Aumentan la enzima de estas dos, aumentan la actividad de estas dos enzimas, y por lo tanto existe un continuo ciclo de eliminación de radicales centrados en oxígeno. Además, puede quelar metales como el hierro, y además puede quelar al calcio, ¿sí? Y obviamente lo que se hace es que se genera esta estructura tipo catecol. Esto es lo que, porque esto es una catecol y esto es un resorcinol, por si acaso, que es la disposición en que se encuentran los átomos. Pero esta estructura de catecol que tiene este anillo, que es el anillo B, genera esta formación de este complejo con hierro. Es decir, que se pueden abstraer hierro y evitar la formación de reacción de Fenton. Cuando atrapa el calcio, que es un ion que también se puede quelar, lo que se hace es que se inhibe la santina oxidasa, ¿ya? Y por lo tanto, esta es una enzima prooxidante, y por lo tanto se corta entonces la formación de radicales libres en el cuerpo nuevamente. Entonces tiene ventaja. Otra actividad, no sé si directa o indirecta, no la quise clasificar, es que puede trabajar en sinergia con vitaminas, y eso es súper importante. Vamos a ir a un estudio que está acá,
que se hizo con vitamina E y C, y se hizo lo siguiente: se suministró epigalocatingalato, ¿qué más se suministró? Alfa-tocoferol, que es la vitamina E, y ácido ascórbico. Primero cada uno independiente y después se mezclaron. Y lo que se mostró fue que, si bien todos son antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C y la catequina del té, la unión de estas tres, suministrar estas tres, mejoró la actividad antioxidante en comparación a cada uno independiente. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Por lo tanto, además se puede asociar con otros compuestos antioxidantes y mejorar la capacidad antioxidante. Ya, creo que en alguna parte me perdí de esto. Pensé que era más larga la presentación. Para ir resumiendo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las catequinas tienen efectos directos, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la respiración mitocondrial o con efectos en la mitocondria, incrementa los niveles de ATP, preserva la integridad de la membrana porque no hay lipoperoxidación, inhibe la cadena de respiración mitocondrial. Recuerden que dentro de la cadena de respiración mitocondrial salen electrones que promueven la generación de radicales libres, y además tiene efectos indirectos en donde disminuye la producción de radicales libres, se disminuye el efecto de Warburg y aumenta la apoptosis, que es la muerte programada de células. ¿Sí? A nivel general, el té verde, las distintas catequinas que tiene el té verde, aquí están las distintas catequinas, tiene un efecto antiinflamatorio, tiene una donación del estrés oxidativo, ayuda o induce la apoptosis, inhibe la activación de estos factores RTK, inhibe la angiogénesis y además previene el síndrome de antimetabólico. ¿Ya? Eso sería por el día de hoy. Sí, les voy a explicar un poco por qué está basado más bien en ratas y no otras cosas, porque el artículo que utilicé, o principalmente, que fue una revisión del año 2020, por ahí la tengo, o 2018, por ahí, muy reciente, se centraba en los efectos de las catequinas principalmente en animales, y el modelo que se utilizó fue un ratón. Ahora, o una rata. Obviamente, como es un modelo mamífero, las mismas propiedades se extrapolan al cuerpo, por eso los estudios generalmente se hacen en estos animales pequeños. Por lo tanto, ya se ha comprobado que el té verde tiene todas estas capacidades antioxidantes y y además tiene esta sinergia y estas propiedades de quelación de metales y la inhibición de ciertas enzimas prooxidantes y la mejoran la producción de enzimas antioxidantes. O sea, por lo tanto, cuando nosotros estamos tomando una taza de té, principalmente de té verde, hay una buena fuente de adquisición de antioxidantes, ¿sí? Por lo tanto, se previene todo lo que hacen los radicales libres que vimos alguna vez en el curso. Ya.